Yo soy Concha Blanco, no me conocéis, pero me han metido en este brete, en este privilegio de presentar a mi querida amiga Mar, extraordinaria persona y excelente profesional que pasó a presentar. Mar Loren Méndez es catedrática del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Doctora arquitecta, con estudios de posgrado en Patrimonio y Nuevas Tecnologías del Programa Europeo Leonardo da Vinci y máster en Design Studies por la Universidad de Harvard. Con su investigación aborda la caracterización del patrimonio del entorno construido, con especial énfasis en el patrimonio contemporáneo. A lo largo de su carrera ha desarrollado estudios transculturales entre Europa y América. Ha analizado la transformación del litoral turístico y actualmente lidera investigaciones en metodologías creativas e interdisciplinares del patrimonio que integran las nuevas tecnologías. Su contribución pionera en este campo la llevó a conseguir la aprobación en el 2019 y dirigir desde entonces la Cátedra UNESCO CREAR, primera en el mundo dedicada al patrimonio contemporáneo. Es experta del Plan Nacional de Arquitectura Contemporánea y hasta el 2023 directora del Grupo de Investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneo. Su producción abarca más de 80 publicaciones, habiendo presentado su trabajo en más de 100 congresos y conferencias internacionales. Sus proyectos de investigación han captado fondos europeos superiores a 1,7 millones de euros, financiados por instituciones como los fondos FEDER de la Unión Europea y el Ministerio de Investigación e Innovación. Sus exposiciones han alcanzado repercusión internacional, financiadas por instituciones como el Instituto Getty. Han atraído a más de 80.000 visitantes, siendo premiadas y generando más de 100 reseñas. Reconocida con el Premio Fama 2021 a la excelencia en investigación de la Universidad de Sevilla, con la medalla de la Ciudad de Sevilla del 2022 y premiada en la 14 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en diversas instituciones internacionales, como el Centro de Arquitectura de Boston, BAC, en la Universidad de los Andes de Colombia, en la Rice University, en la Villette de París y la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, entre otras. Desde la Cátedra UNESCO ha establecido una red internacional de universidades, entidades públicas y privadas y otras cátedras UNESCO. Es fundadora de la Red Internacional Iberoamericana de Cátedras UNESCO en Patrimonio Cultural y la Red Internacional Carvelán en torno al patrimonio de los paisajes extractivos del mármol. Y esto solo es un resumen de sus múltiples méritos, que no queremos extendernos más para darle paso a su interesantísima conferencia de hoy que estamos deseando oír. Adelante, Mar. Bueno, buenos días a este grupo de amigas y amigos tan entrañable. Un placer compartir este lunes, por fin, al sol, como la película, con ustedes. Permítanme que comience expresando mi emoción, mi gran emoción, por ser presentada por mi tan querida y tan admirada Concha Blanco. Muchas gracias, Concha, por estar siempre, siempre ahí. Agradecimiento que hago extensivo a Antonio Figueredo, culpables ambos de que esté hoy aquí. Y a ti, Antonio, te dedico la vertiente cinematográfica, que es mucha, en esta investigación que hoy vamos a compartir. Muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa de la Fundación Cajasol y junto con el Foro Confiable, gracias Paco Galván, que se pone ahí para controlar desde el final, ¿no? Ahí nos tiene a todos controlados, y el equipo técnico que nos acompaña, y el equipo de sala, por vuestra hospitalidad y vuestro buen hacer. Hoy, en las vísperas de las procesiones, nos vamos a Nueva York. Pero no se preocupen, que para los más capillitas estaremos de vuelta a tiempo en Sevilla. Antes de iniciar ese viaje, voy a detenerme y ofrecerles algunas claves que nos hagan entender este título que hoy nos convoca, ¿no? La invención de la ciudad americana, un arquitecto español en Nueva York.
Como arquitecta que me dedico a la historia, me parece importante explicar el origen, el hilo primero del que tiramos en la investigación, que hace una andaluza, investigando esto de Nueva York, investigando la ciudad americana, ¿no? Cuando llegué a estudiar a Harvard, que lo había comentado Concha ayer en los años 90, y entré con veneración en el lobby de la Escuela de Arquitectura de Harvard, templo por antonomasia universitario, lo primero que veo es una placa con un escudo de España. Y en esa placa puedo leer: decano de esta Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard, 5369. Uno de los arquitectos que más han influido en el carácter y evolución de la arquitectura contemporánea. El rey y la reina de España, Juan Carlos y Sofía, ofrendan esta lápida en homenaje del pueblo español a Sert y a la Universidad de Harvard. Imaginaos mi sorpresa, ¿no? José Luis Sert, un arquitecto español al que le dediqué este retrato allá por mis cursos en el Museo de Bellas Artes de Boston, exiliado tras la Guerra Civil al ser considerado inútil para ejercer la profesión, y fue el que más tiempo estuvo y que marcó sin duda el devenir de la Escuela de Diseño de Harvard. Una cátedra, de hecho, lleva su nombre. Además, el hecho de coincidir en mis clases con arquitectos, muchos arquitectos españoles, es lo último que yo me hubiera esperado. Por ejemplo, Rafael Moneo es un ejemplo, fue mi profesor y del que escribí, de hecho, mi primer artículo. Comienzo así esta línea de investigación hace ya 30 años, que planteé como historia de la arquitectura española contemporánea en Estados Unidos, pero que luego, y lo verán ahora por qué, se concentró en este momento del cambio del siglo XIX y XX. Aquí también tienen el libro, una de esas producciones, a su disposición por si quieren cotillar, ojear y hacerse pues, de ese club evangelizado sobre lo que vamos a ver. Desvelamos así ahora las claves de la invención de la ciudad estadounidense, tomando como ejemplo la ciudad de Nueva York y la contribución española a dicha construcción arquitectónica y urbana, que sin duda es parte central de su historia de la arquitectura y, por tanto, de su propia identidad nacional. En la imagen podemos imaginar ese ambiente de construcción frenética a principios de siglo, la construcción que a la vez implica destrucción. Sin embargo, el pueblo estadounidense no se identificaba con la ciudad. El presidente Thomas Jefferson había fundado en el siglo XVIII sus bases en el mito natural y rural, un paisaje infinito, espacios de escala tan diferente a Europa y de sus habitantes que viven de la tierra. ¿Quién no tiene como referencia ese Gran Cañón? Jefferson, que era como un arquitecto frustrado, le encantaba la arquitectura, decía que la arquitectura americana debía aprender de su naturaleza, la naturaleza americana, como este arco, el puente natural en Virginia, que era de su tierra, y en sus escritos expresaba la emoción indescriptible que produce. En los años 30, el presidente Roosevelt reincidía en la relevancia de la naturaleza en esos momentos difíciles de la depresión, buscando esa referencia, ese orgullo identitario americano, en el placer, en el encanto de lo natural. Desde el discurso intelectual, autores como Edgar Allan Poe verían en la ciudad una forma de crecimiento cancerígeno. Cancerígeno, antiamericano, pero muy útil. A esta concepción antiurbana, Estados Unidos superpone el papel central del capital como soporte principal de la libertad, de la propiedad privada. En este sentido, la ciudad es un bien de consumo más, sometido a las demandas del mercado. A finales del XIX veremos que esta aproximación eficaz no es suficiente para Estados Unidos. Junto con la funcionalidad y economía, la nación precisa de símbolos atemporales que posicionen esta nación emergente en la geopolítica mundial. La ciudad moderna aspira por vez primera a permanecer, a convertirse en su propia ciudad histórica. Y les mostraré la contribución sorprendentemente central de un arquitecto español. Les presento a Rafael Guastavino y Moreno, un arquitecto español de Valencia, y su hijo, Rafael Guastavino y Expósito, ya nacido en Barcelona. Llegan a Estados Unidos en este preciso momento y su trayectoria personal y profesional representan este capítulo de la historia estadounidense.
Rafael Guastavino y Guastavino y Expósito llegan a Nueva York en 1881. Había estudiado ya en la Escuela de Maestros de Obras de Barcelona y había iniciado su obra profesional allí. Pero ya en 1886 se da cuenta que no puede ejercer de arquitecto y renuncia a ejercer de arquitecto y también casi se arruina haciendo de promotor. Aquí lo vemos sobre un arco de una de sus primeras grandes obras, la Biblioteca Pública de Boston. La capacidad publicitaria de vender su producto, su arquitectura, es ya mítica. ¿Y el qué? El que vendía. Pues la construcción de bóvedas y cúpulas realizadas con productos cerámicos. Nos muestra así la resistencia de su producto. Se coloca sobre un arco, pero también la facilidad de su construcción. Mire usted, no necesitamos encofrados ni cimbras que sustenten nuestros arcos. Realmente, mientras construimos, no necesitamos andamios. Los obreros se pueden poner encima de los arcos y de las bóvedas, porque son arquitecturas realmente autoportantes. Ahora me detendré en esto. Funda así, en 1889, la compañía Guastavino Fireproof Construction Company, que luego quedará solo como Guastavino Company. Este precioso dibujo, sin embargo, de la capilla de San Paul en el campus de la Universidad de Columbia es una prueba evidente de su participación en el diseño arquitectónico, aunque en muy contadas ocasiones pudo firmar como arquitecto. Se dedica así a la construcción, a su compañía, de todo tipo de productos cerámicos, con ladrillos, arcos, bóvedas, cúpulas, en contraste con la madera y luego con las estructuras metálicas. ¿Y dónde encuentra él su oportunidad? Bueno, el incendio que asoló Chicago en 1871 le permite destacar siempre la resistencia al fuego de su producto. Incluso lo pone, como habéis visto, en el nombre de la propia compañía. En concreto, bóvedas tabicadas. ¿Y qué son las bóvedas tabicadas? Es lo que llamamos un sistema cohesivo, en contraste con el sistema de bóvedas por gravedad. Me voy a detener para explicar esto un poquito. Ven en el dibujo, en la patente, ahora también hablaré de las patentes, en la patente que se ve como una bóveda muy, muy finita. Bueno, realmente todas las bóvedas, para simplificar, podemos construirlas de dos tipos. Una que es la más generalizada, que es por gravedad. ¿Qué significa? La bóveda es estable por su propio peso. Vas poniendo las piezas y hasta que no pones la última y cierra la clave, ¡clac! Igual en el arco, la cúpula no se sustenta. Es decir, tiene que tener mucho peso, tienes que gastar mucho material y tienes que poner una gran cimbra, un gran andamiaje para soportar eso hasta que somos capaces de cerrar, ¿vale? En contraste con eso está la bóveda tabicada. La bóveda tabicada o la cúpula tabicada se sostiene por su geometría, da igual lo fina que sea. Si nosotros realmente hacemos así con el folio, esto se cae, ¿vale? Pero si yo hago así, esto se sostiene. Esto es la clave de la bóveda tabicada. La bóveda tabicada que se sostiene, se sustenta por su propia geometría. Puede ser muy fina, es decir, son muchas capitas que se van poniendo una encima de otra de un material muy barato, que es el ladrillo en plano, que va alternando con mortero, para que nos entendamos, con cemento, y ahí te hace esa maravillosa que parece que es una estructura sumamente cara, monumental, pero en el fondo es una cosa muy barata y muy económica. Este sistema, él hace hasta 24 patentes, desde 1885 hasta 1939, hasta 24 patentes, donde va diciendo, donde aparece el inventor, Guastavino padre o Guastavino hijo. Y siempre habla de la resistencia al fuego, la solidez, la economía, la ligereza, la versatilidad, nos sirve para todo, la rapidez de montaje, o sea, es como algo mágico, ¿vale? Pero lo más interesante y fascinante de esta historia es que lo que está patentando no es una invención. El tío tiene la cara de hacer un sistema tradicional histórico que existía desde el Renacimiento europeo, convertirlo en una invención americana. Por tanto, era un sistema allí desconocido, le dejan patentarlo, pero realmente cuando él abandona España,
La generación posterior, la generación de los superconocidos modernistas, como Antonio Gaudí, reconocen en él que él recupera este sistema histórico, que él lo promueve, lo innova en las obras que hacen en Barcelona. Modernistas como Domènech y Montaner, que seguro que les suenan por la construcción del liceo, precioso Liceo de Barcelona, reconocerían en sus escritos que Guastavino es su antecesor y lo calificarían como sus construcciones como revolucionarias y sumamente innovadoras. El mismo Antonio Gaudí lo utilizaría de manera extensiva, este sistema de bóvedas tabicadas, y lo consideraría, fíjese qué bonito, el sistema más precioso de nuestra construcción, de la construcción catalana. ¿Hay algún ejemplo para que se convenzan que eso tiene la misma pinta de lo que vamos a ver ahora, que es el preciosísimo convento de Santo Domingo en Valencia? La compañía además va a explorar, a explotar todas las posibilidades del material, en cada momento, según las tendencias arquitectónicas, sus capacidades estéticas. Fijaos qué bonito el tema del color, del esmaltado, las 1000 tonalidades, llegando a abrir 5 oficinas en todo Estados Unidos, que luego con la depresión que hay a finales del 19 se quedan en 2. Y luego abriendo su propia fábrica cerámica. Ve que con aquello no se puede apañar con todo lo que quiere hacer, son muy regulares en la producción, no tienen idea, entonces él abre su propia fábrica cerámica y así cierra totalmente un monopolio completo de este producto, ¿no? Por tanto, su llegada a Estados Unidos y la fundación de una compañía de diseño, no olvidemos diseño, los arquitectos se apoyan en él para el diseño arquitectónico, fabricación e instalación de espacios abovedados cerámicos, se traduce en más de 1000 edificios, pero no cualquier edificio, que a lo mejor si se hubiera dedicado a ver viviendas como churros, tampoco estaríamos hablando de él. Proyectos como el Archivo Nacional de Washington, donde se custodia la misma Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Más de un cuarto de esos edificios, más de un cuarto de millar, 250 más o menos, se encuentran en la ciudad de Nueva York. La compañía Guastavino recorre todos y cada uno de los usos de la ciudad, como veremos a continuación en nuestro viaje. No se impacienten. Puentes y estaciones, iglesias, bancos, museos, universidades, teatros y parques, incluso zoos. Fijaos, hasta la casa de los paquidermos en el museo, en el zoo del Bronx, bueno, que fue un descubrimiento increíble. En su esquela, nada más y nada menos que en el New York Times, le llaman el arquitecto de Nueva York, inventor de los arcos de Guastavino, ya son de él, arcos de Guastavino, que sobreviven. Todos estos edificios que le digo en Nueva York, sobreviven más de un 80% de ellos. Sorprendente, teniendo en cuenta la intensidad que hemos visto en esos momentos de constante construcción y demolición de los edificios en las ciudades americanas y además la ausencia de protección patrimonial. Sin embargo, es de hecho la demolición de un edificio donde él participa de manera extensiva, como esta preciosísima Pennsylvania Station, la que inicia el apego de la población de Nueva York hacia su arquitectura y su ciudad, identificándola como propia, como genuinamente americana. En el espacio principal podemos ver las cúpulas, ahora las veremos más detenidamente, ¿no? Vemos que más del 50% están protegidos a nivel municipal y más del 40% a nivel nacional, ¿no? Las innumerables manifestaciones en contra de su demolición de arquitectos, gente influyente, ciudadanos de a pie, provoca de hecho la primera ley de protección de patrimonio de Nueva York en 1965 y además también la primera ley de protección a nivel nacional que implica un inventario donde ya entran muchos de los edificios, como veremos a continuación, de Guastavino. Fijaos qué veneración hacia este edificio, que hay fragmentos de la demolición del propio edificio dentro del Museo de Brooklyn como si fuera un objeto expositivo. Otros, donde también participó, no corren la misma suerte. Este se lo dedico a Paco, que también estaba siempre con el tema de la Giralda, ¿no? Madison Square Garden, construido en 1895 para albergar a más de 17.000 personas. Se demuele en 1925, a pesar de esfuerzos tempranos para evitarlo. Ya hubo ahí un inicio de manifestaciones, no nos lo demuelan, es nuestro. Pues lo siento, pero en nuestro viaje ya no nos vamos a encontrar la Giralda de Nueva York. Este edificio
que hemos visto, ¿no? Que con la Giralda nos puede parecer un poco retrógrado, una simple copia histórica. Nos vamos en su interior y alberga escenas e imágenes casi de ensoñación, piscinas gigantes, montañas nevadas improvisadas en el interior del Madison Square Garden. Este gran espacio para el público nos sirve para introducir el tema que hoy nos ocupa, la ciudad de la invención americana y en qué manera contribuyó la arquitectura española y en concreto la arquitectura de Rafael Guastavino. Bueno, mi descubrimiento central en la valoración del trabajo de la compañía se desarrolla desde el nivel urbano, no solo arquitectónico, no solo técnico, que su oferta es capaz de incorporar a estas arquitecturas. El momento de creación y producción de la compañía en ese cambio del siglo XIX y XX, aunque luego llega hasta los años 60 hasta que cierran, coincide con un periodo fundamental en la gestación de Estados Unidos, como nación con una búsqueda generalizada de lo norteamericano. En arquitectura existe un esfuerzo unánime por formalizar una arquitectura nacional. Mostramos así la contribución de, digamos, la construcción o invención de la identidad arquitectónica norteamericana en ese momento clave del cambio de siglo y vamos a tener como hilo conductor la obra de la compañía. Como hemos visto, a esta concepción antiurbana y basada en lo natural, definida por los padres de la patria, se contrapone la norteamericana industrial del XIX, teniendo en la ciudad el soporte perfecto del más agresivo sistema capitalista. La ciudad provisional, inmersa en un continuo ciclo de destrucción y reinvención, una ciudad sin historia y sin posibilidad creíble para tener tiempo para la historia. Henry James expresa su desolación a la vuelta a Estados Unidos en 1904 frente a un entorno urbano que no reconoce. La ciudad no es más que una máquina eficaz de producción y la ciudad de Nueva York es sin duda su paradigma. Su plan de 1811 plantea la colmatación total de la retícula en los 20 kilómetros de largo de Manhattan, a excepción de una plaza de armas que luego no se respetó, fue ocupada y sustituida ya más arriba por algo más americano como es el Central Park, afirmando así que el espacio libre no era necesario desde la total optimización funcional. No hay, como en Europa, ya en esos momentos, una planificación pública. ¿Cómo crece la ciudad? ¿Qué usos y dónde se ubican? En contraste, se persigue el reparto y la organización del beneficio de la propiedad privada. En vez de qué uso tiene, este plano que vemos indica el valor económico en dólares por pie cuadrado de cada zona. Se niega además las plazas, los bulevares, como elemento de la Europa y su dominación imperialista. Un siglo después de ese plan de 1811, la operatividad ilimitada de la retícula entra en crisis y vemos, como nos muestra esta imagen de época, calles abarrotadas, caóticas. El avance del plan metropolitano, ya a principios del siglo XX, no solo detecta sus carencias, lo vemos ahí a la izquierda, sino que propone la incorporación de las nuevas aspiraciones estéticas y urbanas, haciéndose eco de la nueva corriente de la ciudad bella, la City Beautiful. Esta ciudad como máquina eficaz encuentra así sus límites en las nuevas aspiraciones simbólicas de una nueva nación en plena emergencia. La ausencia total de espacio libre carecía de solución, ya que el poder de la propiedad privada y las connotaciones negativas de lo público desde Europa hacen inviable una operación de reorganización de la ciudad. Esta ausencia del espacio público, como vemos en esta vista de pájaro tan bonita de Nueva York de 1879 y la nueva conciencia del urbano, se toman como base del argumento para exponer la contribución de la compañía Guastavino. Ante la imposibilidad de insertar esos espacios representativos de lo público en la ciudad, es decir, en plazas, en bulevares, la construcción de los edificios, de las nuevas arquitecturas, será en definitiva la única vía posible para incorporar ese nuevo compromiso urbano, ese nuevo espacio para lo público. Es desde esta perspectiva donde entiendo se encuentra la gran aportación de la compañía, ya que
nos encontramos esa ciudad totalmente ocupada y compactada, que nos impide insertar ese espacio urbano en la trama de la ciudad. ¿Y qué podemos hacer? Mi hipótesis central es que en realidad este espacio para la ciudadanía se excava, se traslada al interior del edificio. El trabajo de la compañía Guastavino es capaz de definir estos espacios públicos del primer estrato arquitectónico estable de la ciudad de Nueva York. Su diafanidad, tectónica, geometría, luminosidad han quedado indefectiblemente identificados con la ciudad moderna, que tiene por vez primera vocación de permanecer, voluntad de convertirse en su ciudad histórica. La participación de la compañía Guastavino en la cualificación de estos espacios que ofrecen a la ciudad americana un lugar de encuentro, lejos de ser anecdótica, se generaliza, como ya hemos apuntado y veremos ahora en nuestro viaje, en todos y cada uno de los capítulos de construcción de la ciudad, que es, en definitiva, la construcción de la identidad nacional. Comenzamos así con los servicios de la maquinaria metropolitana. Muchos autores establecen también a partir de 1885 con una nueva actitud de sentido de la colectividad en Estados Unidos, hecho que explica el avance de la industrialización y tecnificación del país. Todos colaboran para hacer una nación mucho mayor y su reflejo en la construcción de la ciudad metropolitana. En 1898 se funda lo que entendemos ahora por la ciudad de Nueva York. Antes solo era Manhattan, pero se unen al proyecto de la gran ciudad de Nueva York Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island, The Five Boroughs. Esta unión administrativa debe ser también física, si no, no hacemos ciudad, ¿no? Las conexiones con Manhattan para construir el nuevo término del Gran Nueva York son esenciales para resolver la discontinuidad del territorio, hacer accesibles todos sus puntos y equilibrar una población que en ese momento estaba totalmente concentrada en el sur de la isla de Manhattan, al lado del puerto. En estos momentos solo existía el puente mítico, también tan cinematográfico, ¿verdad?, el puente de Brooklyn. Era el único que existía en ese momento. Tras la construcción del puente de Brooklyn, en 1883, se construye un segundo puente en cruzar el East River hasta Brooklyn, que consolida lo que es la ocupación de Brooklyn por la industria pesada y también por la población que a ella le acompaña. El puente de Williamsburg. Ahí ya nos encontramos la intervención de la compañía Guastavino, ya lo reconocemos, ¿verdad?, en la pieza que estructura la llegada peatonal al puente desde Manhattan, desgraciadamente desaparecida. En esta imagen ya me sirve para explicarle cómo va a funcionar este viaje nuestro virtual, ¿no?, a Nueva York. En la derecha le va a aparecer un plano donde vamos a ir localizando para que ustedes lo puedan ver. Y luego en la parte de abajo los datos, que yo no voy a ir leyendo, pero para los curiosos y para los que ya amantes, ¿no?, que quiero que todo este grupo ya cuando terminemos seamos totalmente amantes de toda esta arquitectura y de esta ciudad, bueno, pues podáis quedaros con muchísimos más datos, pero ahí lo vais a tener, ¿no? El tercer puente que se construye sobre el East River es el Queensboro, primera conexión con Queens. Ante el fracaso de las propuestas del plan en la cualificación del viario, con grandes bulevares públicos, por ejemplo, que llegaban hasta este puente, eso no se puede hacer, lo que nos queda es monumentalizar los espacios de la arquitectura. En este caso, el espacio libre que queda bajo el puente, esos espacios marginales y sucios de las ciudades. Bueno, ahí en ese momento, en primer lugar, se ocupa Queensboro. Queensboro se convierte en el lugar de la industria ligera al este de la Gran Nueva York y su población, ¿no? Monumentalizamos, como decimos, el espacio libre bajo el puente, ese espacio marginal, ¿no? John Boskel, que es el arquitecto que llama a Guastavino para que le resuelva el tema, ¿no?, aprovechó las posibilidades estructurales del sistema tabicado para resolver esa cubrición casi catedralicia del arranque del puente cuando nos encontramos en la parte de Manhattan, ¿no?, con esas aspiraciones estéticas y simbólicas, ¿no? El uso del material cerámico y su diafanidad permiten
su uso de hecho como mercado al aire libre, podemos decir el espacio público por antonomasia, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Resolviendo también, esto lo descubrimos cuando fuimos allí a hacer las fotografías, un túnel que deja al subir el puente el paso de la primera avenida por debajo. Eso también lo hace la compañía. Catalogado desde los años 70, fijaos que pronto, ¿no?, a nivel nacional, no solo a nivel municipal, donde se especifica la cualidad especial de las estructuras de Guastavino y se pone con nombre y apellido, aunque no era el arquitecto que habían contratado, ¿no? El proyecto de rehabilitación para convertirlo en restaurante con el nombre Guastavinos, S de Guastavino, culmina sin duda un momento crítico en la valoración de su obra que hasta el último cuarto de siglo XX habían sido asociados al arquitecto encargado del proyecto, ¿no? Aquí también tenemos los datos que nos van a acompañar de rehabilitación y de restauración, que van apareciendo en todas las obras. Los edificios, fundamentales como estamos viendo en el panorama arquitectónico americano, necesitan a partir de los años 70 ser restaurados. Edificios que tienen en común haber sido construidos por la compañía Guastavino. Su dimensión patrimonial no solo se demuestra a través de su protección, su valor también se demuestra a través de su gran actualidad, porque tenemos la necesidad creciente de reutilizarlos para usos contemporáneos. Ahí está también el valor de su arquitectura. Pero el sistema de puentes sería insuficiente y a partir de 1898 el nuevo término de Nueva York precisa acelerar los flujos marítimos entre los distintos puntos de una geometría que hemos visto muy isleña, muy de islas. El Battery Maritime Building es la única terminal de ferry que se mantiene en pie en este momento, que sobrevive a esa continua destrucción de Manhattan. Es un edificio horizontal de 2 plantas en la más pura línea del expresionismo estructural. Su fachada se organiza a partir de un pórtico corrido en primera planta, ya que a ese nivel llegaba el tren eléctrico elevado, que luego se desmontó. Cuando fuimos al edificio decíamos, uy, aquí no me encaja la hipótesis del espacio público. Y de pronto me doy cuenta que es que ahí era donde llegaba la gente cuando se bajaba del tren eléctrico, que luego tuvieron que desmontar porque aquello era un desastre, se paraba a cada momento, ¿no? La compañía inserta una bóveda rebajada que establece un contraste tectónico con ese tema de lo metálico, marcando esa transición espacial hacia el exterior, hacia lo público. Está catalogado también desde los años 60 y se rehabilitó dentro de un programa, fijaos qué interesante, de regeneración urbana de toda la zona como centro cívico. Aquí tenéis los datos del inventario, la conservación, la rehabilitación. En cuanto a los accesos terrestres, la accesibilidad a los diferentes puntos de Manhattan, que era muy alargada, 20 kilómetros, es crítico para su ocupación y para repartir a su población. Una geometría tan alargada impide que la población y actividades se desplacen desde el sur hacia el norte, ¿no?, para hacer esa ocupación paulatina. Es en 1899 cuando se comienza la primera línea de metro, ¿no?, ese lugar mítico, ¿no?, de los que vamos a Nueva York, que conecta Manhattan con el Bronx, y en 1902 con Brooklyn. Ambas estaciones parten del ayuntamiento, debajo del ayuntamiento, del City Hall, cabecera de toda la operación infraestructural. Bueno, adivinamos quién está detrás de eso. Es precisamente en esta primera estación histórica y ya mítica donde deja su impronta la compañía Guastavino, considerada ya la obra maestra del sistema de metro. Colabora esta vez con los arquitectos Hines y Lafarge, contratados para conferir esa función simbólica, atemporal, a todo el grupo de estaciones. Ellos que hacen todas, esta, sin embargo, es la única que colaboran con Guastavino, se diferencia del resto, planteando una cubrición abovedada que libera todo el espacio de apoyos intermedios. No olvidemos que una gran cúpula puede hacer unas grandes luces y entonces libera ese espacio, la gran diafanidad que él consigue. El tema autoportante es importantísimo. ¿Por qué? Porque una bóveda por gravedad necesita cerrarse y entonces no podemos meter huecos en ella. En las bóvedas tabicadas, sin embargo, podemos dejar un hueco y por ahí entra la luz natural.
en cualquier punto, incluso arriba, porque no nos hace falta cerrarla. Entonces, esta preciosísima estación está catalogada a finales de los años 70. Sus formas curvilíneas simbolizaron ese momento de esplendor neoyorquino, siendo destacada como característica más singular la aportación espacial de la compañía Guastavino. Aunque desde el punto de vista infraestructural queda obsoleta, lo que se hace es que no se demuele, sino que hay un tema como muy romántico, muy bonito, que cuando tú pasas por el metro te fijas, estás atento, te fijas en la ventanilla y la puedes ver, porque no la quisieron demoler. Se iba a hacer un proyecto, como pongo ahí, de incorporación al Museo de Transporte, se hacían visitas guiadas, pero por el tema del atentado de septiembre del 2001 se cerró, puesto que esta estación está justo debajo del ayuntamiento. Entonces se cerró y ya, lo siento, pero no podemos ir a verla. Las grandes estaciones de ferrocarril configuran la puerta terrestre desde el territorio estadounidense a Nueva York. La compañía Guastavino va a estar involucrada en la construcción de las dos grandes estaciones monumentales. La Grand Central Terminal. ¿Quién no conoce la Grand Central Terminal? Se consolida en 1913 como uno de los grandes hitos de la arquitectura de Estados Unidos y supone uno de los grandes motores del centro de Manhattan, desplazando hacia el centro, el Midtown, la actividad que estaba en el sur, como decíamos. Considerada la formalización a escala menor de las ideas visionarias de la ciudad vertical, esta terminal consigue integrar el uso ferroviario con el uso residencial para rentabilizar la operación. No olvidemos que esto también lo hacía el capital privado. Entonces lo que hacen es compran todo el derecho aéreo, se llama, de todo lo que van demoliendo, que son 150 manzanas, y ahí encima vuelven a construir viviendas. Y entonces ahí recuperan el dinero que están invirtiendo en construir esta maravillosa estación, ¿no? La escala de la retícula se pronuncia insuficiente. Claro, todo ahí para hacer vivienda y hacernos ricos, ya se ve que para estas grandes arquitecturas no sirve. Y el edificio ocupa más de una manzana y corta Park Avenue. Por eso cuando vamos por Park Avenue, ¡pum!, nos topamos con la Grand Central. En este caso, Reed y Stern, son los arquitectos, aportan una solución para integrar, fijaos, a principios del 20, 67 vías, con dos niveles, dos niveles, y luego con un montón de plantas para el tráfico rodado, peatonal, el metro, todo ahí en ese núcleo que deja liberado para el tema monumental la planta baja. Con Warren and Westmore estuvieron encargados de este símbolo de la industrialización de la nación, proponiendo unos espacios monumentales en su interior. La fachada se define como ese modelo romano de arco triunfal tripartito, ¿no? La intervención de la compañía Guastavino se concentra, lo vamos buscando, ¿no? Aquí mi marido Jack Maes y yo, ahí desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mirando a ver qué encontramos, lo que no hay, lo que sí hay. La definición de esos espacios públicos de las comunicaciones. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta, nadie lo había dicho, no había ningún papel, que la marquesina de transición con lo público, donde llegan los taxis, el contacto con la calle, pues está hecho por la compañía Guastavino. Y ahora, con esa calidad arquitectónica, pues está ocupado por restaurantes, ¿no? También sus bóvedas vaídas, rebajadas, cubren los espacios de conexión cuando vamos al metro, volvemos del metro, todo este tema. Y el Osterbar. El Osterbar, que parece que es un templo que tenemos que visitar cuando vamos a Nueva York. Y a comer ostras, por supuesto, con champán. Espacios interiores, todos ellos que han sido específicamente protegidos. Pero fijaos qué interesante. Hay un fuego en el Oyster Bar en 1997. Pues los ingenieros deciden que para hacer la diagnosis, si aquello sigue resistiéndonos, no van a hacer pruebas estructurales, porque las pruebas que hizo la compañía Guastavino son tan buenas y tan rigurosas que ya me sirven. Y aquí tenéis la imagen. La baja calidad de los materiales cerámicos del mercado ya hemos visto que hacen que ellos se planteen esa fabricación. Al principio él monta en su propia casa un tema experimental de laboratorio que luego ya monta su fábrica, ¿no? Ya hemos visto que hace más de 24 patentes, pero el tío te patenta hasta el horno, para que nadie se atreva a pisarle el monopolio, ¿no? Y ahí está, la fotografía era único para el control de esto, ¿no? La estación de Pensilvania, que ya la hemos visto, ¿no? Fue anterior a Central Park y supuso su antecedente, aunque su carácter de estación de paso, porque la otra era de terminal, esta era de paso, ¿vale?
limitó su repercusión en reactivar el entorno urbano, su arquitectura cristaliza sin duda una imagen mítica de la ciudad. Es la mayor obra realizada en esos momentos desde las pirámides de Egipto. Desde las pirámides de Egipto a esta obra no se había hecho algo tan grande. Con 14 metros bajo rasante, donde se organizaban todos los accesos y andenes, en este caso Mackinder and White conseguían liberar el espacio de cota de calle para albergar esa función representativa, el hierro, el vidrio, etc. La contribución de la compañía Guastavino es clave en la formalización de los distintos espacios públicos, ahora en el espacio principal y no secundario, que asume la importancia de los grandes espacios en tres instancias. Primero, en el área principal de los andenes, ahí lo vemos, ¿no? Fijaos qué bonito esas cúpulas vaídas de cerámica con sus óculos que logran el contacto tectónico con ese metal y ese vidrio, ¿no? Las bóvedas cilíndricas al más estilo romano, casetonado, ¿no? de las termas, etcétera, ¿no? Así como esto tampoco aparece en ningún sitio, la galería con bóvedas de cañón y ventanas termales, ¿no? Lo siento, pero no la podemos ya ver porque ha desaparecido. Sí, este edificio. Desde el mar, el centro de inmigración de la isla de Ellis fue en 1892 la Puerta de América, la auténtica Puerta de América, la más grande del país. Boring y Milton ganan un concurso con un edificio que recoge ese gusto de la grandilocuencia francesa, con una silueta efectiva para el reconocimiento, como vemos, paisajística de la pieza. En 1916 se produce una explosión en la isla, provocando daños estructurales en el vestíbulo principal, y la compañía Guastavino, en este caso puntual, es contratada también directamente para firmar la obra como arquitecta, ya que realmente el edificio se había mantenido, lo que se había caído era, digamos, la pieza del interior que cubre el vestíbulo principal. La compañía Guastavino conserva el edificio, el exterior, resolviendo solo la cáscara interior con bóvedas vaídas de planta rectangular de distinto ancho. ¿Veis que hay un distinto ancho? Unas por donde entra la luz y otras más estrechas que las van uniendo, consiguiendo así superficies de diferente curvatura y va creando esos gradientes de luminosidad y oscuridad tan característicos. Debido a su significado histórico en la construcción de la identidad americana, más del 40% de los americanos hoy vivos están conectados genealógicamente con aquellos que entraron por la isla de Ellis. Se decide, por tanto, incorporar al Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad, a partir de 1965, el centro de inmigración de la isla de Ellis. Desde 1986 hasta 1990, el edificio que estaba por entonces abandonado se rehabilita como Museo de la Inmigración. En los 90 se cataloga expresamente el vestíbulo firmado y construido por Guastavino, considerado el elemento más representativo del edificio original, aunque fue construido posteriormente. Fijaos qué interesante. Es interesante también que, siendo el espacio de mayor escala, se haya decidido no localizar ningún material expositivo. La estructura guastaviniana y el peso histórico de lo que allí aconteció, es decir, se convierte en el contenedor principal, testigo de la formación misma del país, y queda así el espacio mismo como elemento principal de la exposición. La aduana de Estados Unidos era, por otro lado, la puerta oficial de importaciones, proyectado por Gilbert entre el 99 y el 1907, en la zona más baja de Manhattan, tiene conexión física necesaria con el puerto. Plantea un volumen contundente exento de gran horizontalidad, abriendo su fachada principal al pequeño parque urbano de Bowling Green. Una sala oval de grandeza escalar refuerza este esquema axial y su entrada de luz se realiza a través de una claraboya que no precisa de estructura suplementaria como ya hemos explicado anteriormente, por supuesto, de la compañía Guastavino. En la investigación descubrimos también que sus formas abovedadas cubren los espacios de vestíbulo principal a doble altura y no solo el espacio principal. En el 79 se cataloga su interior valorando especialmente el espacio principal con su óculo, etcétera, etcétera. El edificio queda asociado, como el anterior, a la construcción de la identidad americana, porque se rehabilita, atención, como Museo Nacional del Indio Americano. Al igual que el Centro de Inmigración de Ellis,
el edificio de la aduana sobrepasa el carácter municipal neoyorquino de las intervenciones de Nueva York para convertirse en soporte representativo y simbólico a nivel nacional. El hotel, puerta virtual del viajero, es otro de los símbolos urbanos de la ciudad de Nueva York. Fascinada por el lujo y la aplicación extensiva de todo tipo de las instalaciones, Europa hace referencia constante a su gran modernidad. Los ascensores, los teléfonos, el acondicionamiento. Guastavino participa en la construcción de hoteles que demandan la protección al fuego de sus estructuras y su capacidad iconográfica, muchos de ellos protegidos en la actualidad. Participa en la construcción del Hotel Vanderbilt junto con Warren & Westmore. La colaboración de la compañía configura la iconografía interior del hotel, realizando su vestíbulo principal y el bar, que se llama de la Robbia, por razones obvias, de tema italiano, ¿no?, de ese Luca de la Robbia, y cómo él utiliza esas piezas esmaltadas en azul y en blanco. El hotel es transformado en los años 40, con esa aversión que provoca en los años 40 la ornamentación, se le quita, se desnuda al edificio de toda la ornamentación, se demuele el vestíbulo, se cambia todo, pero sin embargo, el fragmento del hotel, o sea, del bar que pertenece al hotel, sobrevive y se protege. Ha ido cambiando de nombre, pero ahí sigue y al final ha sido catalogado. Pero si esos nuevos usos de infraestructuras, movilidad, puertas, nos hacen entender mejor el cambio de la nación moderna y con ella de la metrópolis, son los grandes emblemas del capital y de la religión los que reproducen los elementos originarios de la identidad americana. Las iglesias, como esta catedral de St. Patrick en la Quinta Avenida, permanecen en los enclaves más estratégicos de la ciudad. Son sus espacios más públicos, lo comprobamos nosotros cuando fuimos a hacer las fotos, siempre abiertos, siempre a disponibilidad de cualquiera, ¿no? Juegan a esa ambigüedad de la oferta religiosa engullidos en el corporatismo capitalista que vemos que hace de fondo, ¿no? Es esa arquitectura eclesial la que mejor representa a una sociedad sumamente religiosa desde su origen. No olvidemos que en el dólar se puede leer In God we trust, en Dios confiamos. Los nuevos habitantes se aferran a sus creencias y la comunidad se convierte en el microcosmos que evita el sentimiento de desarraigo. El templo será la forma de reivindicar su origen, aunque desde la voluntad de integración en la identidad americana, de la que todos quieren sentirse partícipes. Son estos años de cambio de siglo los que, por tanto, inauguran esta profusión de templos de cualquier religión, manteniéndose constante como mercado de la compañía Guastavino durante las 4 primeras décadas del siglo XX y va representando así a las distintas comunidades. La actividad de la compañía Guastavino es paradigmática en la implantación urbana de la iconografía religiosa de todas las nuevas comunidades americanas, siendo ese mercado más constante hasta su cierre en los 60, construyendo templos, atención, para católicos, presbiterianos, judíos, musulmanes e incluso para las nuevas religiones como la cienciología, invento americano. Una de sus grandes obras será San John the Divine, que vemos en la imagen. Se convierte, fijaos qué interesante, en un templo para la convivencia. De esto aquí, en este momento histórico, tenemos que aprender mucho. Ofreciendo un espacio de encuentro para todas las religiones a finales del siglo XIX. La diversidad se convierte en un símbolo asumido desde la tolerancia incluso religiosa. Rafael Guastavino y Moreno y su hijo son testigos de un periodo de profundos cambios en la definición misma de Norteamérica, de un país arrastrado al desarrollo más brutal e instantáneo. Ellos protagonizan, no únicamente son testigos, de la afluencia masiva de inmigrantes desde 1880 hasta 1900 y que provoca el gran cambio en la composición de la población norteamericana. Antes, hasta 1880, eran todos blancos, anglosajones, cristianos y de habla inglesa. Procedían casi exclusivamente del norte y del oeste de Europa. Creo que nos suena algo este
este modelo, ¿verdad? Bueno, pues ahora aparece ese melting pot, ¿no? Esa gran diversidad, esa maravilla de diversidad, ¿no? Y la compañía Guastavino hace posible la adaptación a nuevos mercados, consolidando en la producción lo que van a ser sus productos acústicos, que también los patenta. Esto sí que es una novedad suya, ¿no? Como respuesta a eso que necesitamos de los templos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unos acabados que deje muy legible la palabra hablada, que absorba muy bien y que no rebote, que no tenga reverberación. Esto es lo que consigo con sus nuevos materiales. La oferta es liderada por Kram, que es un arquitecto que a principios de siglo, desde los objetivos de una recuperación rigurosa del gótico, quiere enfatizar esa sociedad cristiana, pero realmente, muy a su pesar, extendida ese uso del otavicado, extendida a cualquier religión. Ejemplos se generalizan en la Quinta Avenida, centro neurálgico del poder comercial, con obras como la de Saint Thomas, considerada obra cumbre que contempla la ubicación de solar en esquina. Fijaos, cuando entras, ¡buah! La utilización totalmente extensiva de las bóvedas tabicadas de la compañía define desde entonces una propuesta gótica, pero desde la simplicidad. No tanto poner ornamentos, sino la simplicidad americana. Nivel de protección nacional desde los años 80, a pesar de lo pequeñito de esta obra. La restauración de los años 70 utiliza un sellado de base látex para cerrar los poros que tenía el producto guastaviniano. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos el producto guastavino para el habla, sino para la música. Y entonces se sella y simplemente con sellarlo ya tenemos el espacio perfecto para disfrutar de la música. En años posteriores también construye la Quinta Avenida Heavenly Rest, en un ejercicio de adaptación a pequeña escala, ya en Art Deco, una estructura realizada totalmente en hormigón, en estructura de hormigón, y luego revestida con estos productos ya de base arenisca, de base cementosa, como es el Acústolis, ¿no? Sus obras también se convierten en hitos en otras avenidas, como Park Avenue. ¿Quién no ha visto en una película la iglesia de San Bartolomé, que resiste de manera valiente la presión especulativa en un enclave privilegiado, en la que el arquitecto Goodhue, en este caso, propone una versión de adaptación simplificada de la arquitectura bizantina. Entonces ya se pone a producir los dorados, los azules, etcétera, ¿no? Obras como la capilla, que ya hemos visto su dibujo, ¿verdad?, de la capilla de San Paul en la Universidad de Columbia, marcan la culminación en el grado de implicación de la compañía. Los archivos que se encuentran en Columbia indican el papel tan importante de la compañía en toda la obra americana, trabajando con estos arquitectos desde las primeras fases de diseño y además cubriendo todos y cada uno del milímetro cuadrado de la obra, ¿no? Al ver esta preciosísima imagen, mirar hacia arriba, no nos extraña que Collins, que fue el primero que descubrió Guastavino, era un hispanista americano que se dedicaba a otras cosas, no se dedicaba a la arquitectura, pero estaba en una misa funeral, él era profesor de Columbia y hizo así, estas cosas que nos pasan, ¿verdad?, cuando estamos en misa, ¿no? Y de pronto miramos hacia arriba y dijo él, esto a mí me suena que debe ser algo español también, aunque me suena que es muy americano. Y ahí recupera todos los archivos y por eso están en la Universidad de Columbia. Como fondo de la fuerza de la religión en la ciudad, los edificios corporativos y financieros terminan de completar la paradoja americana. Tanto el ente público como el privado se servirán del poder representativo de sus construcciones. El Banco de Reserva Federal, construido en el borde del distrito financiero en los años 20, es uno de los iconos del poder económico del país. ¿Quién no ha ido a hablar de los famosos lingotes de oro que están en la Reserva Federal? Pues también es obra guastaviniana. La intervención generalizada de la compañía Guastavino confiere a los espacios colectivos principales, fijaos, un carácter como de plaza, me dio la impresión, junto con una solemnidad austera conseguida con el uso de materiales, tanto en los paramentos verticales como en la bóveda
en la cubrición, que trabajan con una variedad cromática, veis también, en este caso de base cementosa. En cuanto al capital privado, la compañía Guastavino realiza intervenciones para la definición de espacios de transición con lo público. Intervenciones como este Bowery Service Bank incorporan también no solo los vestíbulos en contacto con la ciudad, sino el propio acceso al metro, porque no hay sitio donde meter los accesos al metro y se tienen que meter en el edificio. Por tanto, extensión natural de la ciudad. Diseñado dentro del gusto más exótico de los dorados años 20, su bóveda celeste de cielo y de estrellas utilizan el oro, el color azul, dentro de un contenedor que pretende, en el exterior si lo vemos, aplicar el románico americano a un elemento vertical. En algunos casos, estos vestíbulos se convierten en auténticas calles porticadas dentro de ellos, ¿no? Y conectan dos puntos de la retícula neoyorquina. Es el caso del edificio de Western Union, pieza que ocupa una manzana completa en el centro de los 4 distritos Tribeca, que también nos suena, ¿no? La zona comercial e industrial desde 1850. En este caso, la compañía Guastavino conecta con la visión del arquitecto Walker, que prioriza, antes de los despliegues ornamentales, la economía y el uso de la tecnología, por encima de los excesos de los años 20, y consigue una definición sólida y atemporal de la identidad corporativa de esta empresa. La solución ornamental explota al máximo las posibilidades geométricas y cromáticas de la oferta guastaviniana, con un juego que podríamos llamar papirofléxico, que recorre todos y cada uno de sus paramentos, realizados en más de 19 tonalidades cerámicas y catalogados desde 1991. En el mismo distrito colabora también con Walker, en este caso en el edificio Barclay and Bassett, y formaliza la solución de soportal que sirve de extensión al vial y por tanto a la ciudad. Medianero con la zona cero, solventó, esto también lo vimos en nuestra propia piel, solventó el flujo de dicho límite, haciendo las veces de calle porticada, al haber sido cegado la calle medianera con la zona cero. Por tanto, se convierte en la calle porticada. Ambas propuestas se enmarcan, ahí vemos la imagen del edificio, se enmarcan dentro de las respuestas a la normativa nueva de 1916, que es ese tema del escalonamiento, que no tenemos tiempo de explicarlo, pero bueno, eso que nos suena tanto cuando vemos la ciudad de Nueva York. El poder municipal de Nueva York busca también la representación de su poder económico. El edificio administrativo municipal, el llamado Municipal Building, aspira a hacer convivir sus aspiraciones simbólicas recogidas con una solación en altura, pero también con su compromiso con la infraestructura, con la ciudad horizontal. Así, el edificio recoge esta conexión con el metro, liberando gran parte de la planta baja del edificio, haciendo esta solución de formas curvilíneas complejas que hacen, sin duda, entrar la ciudad dentro del edificio. También asume que había antes una calle y en vez de taparla, el edificio se levanta y la deja pasar y pone encima Manhattan. Por último, y en contraste con esos valores de religión y dinero que estaban tan al inicio de la propia identidad nacional, aparece con fuerza el nuevo valor de la cultura como agente de cambio social, que permite la movilidad entre capas sociales y económicas, el llamado sueño americano. Esta emergencia va a provocar profundos cambios en determinados distritos de la ciudad de Nueva York, en todas las ciudades, que se especializan en la oferta cultural, desplazando los usos originales. El tramo norte de la Quinta Avenida ya se identifica con la función cultural de la ciudad y la operación del Museo Metropolitano, que siempre tenemos que ir al Museo Metropolitano, fue clave para consolidar la milla que se llama la milla de los museos, antes ocupado exclusivamente por las mansiones de las grandes fortunas.
contratado, ya que tenía fachada a Central Park, claro, contratado a finales del siglo XIX para el proyecto de un nuevo ala, el arquitecto Hunt aborda el proyecto desde una nueva conciencia urbana y plantea la entrada principal, lo hemos visto desde la Quinta Avenida, cosa que era muy innovadora, porque lo lógico, desde la visión pintoresquista o natural americana, era poner la puerta en Central Park y le da la vuelta. Y fijaos qué interesante, Rafael Guastavino aporta esta construcción de una sala para esculturas, pero esa estructura que hemos confirmado que fueron realizadas por Guastavino posibilitaron en su momento la gran escala y la geometría de un espacio que ahora mismo acoge el espacio público por antonomasia, por excelencia, que es esa transición con el exterior, que es el vestíbulo del Museo Metropolitano. Y bueno, aunque la contribución guastaviniana abarca muchísimo más, terminamos nuestro periplo por Nueva York en este vestíbulo del Museo Metropolitano, convertido hoy en espacio público, arquitectónico, urbano y democrático. Un lugar de encuentro reconocible además a nivel mundial. Bueno, podríamos continuar nuestro viaje por las arquitecturas culturales, cruzando juntos Central Park y visitando, pues por ejemplo, New York Historical Society, primera institución nacional que se plantea como objetivo salvaguardar y promover el arte público americano, continuar adentrándonos en los proyectos residenciales de las grandes fortunas que, como la residencia Frick, parte del compromiso de compartir su colección personal con la sociedad, siendo proyectada y construida desde el principio para acoger su colección, la colección Frick, abierta al público. Podríamos seguir por las universidades, por Columbia University, por New York University y detenernos en este punto de nuestro viaje y en las merecidas arquitecturas del ocio. Por favor, vamos a respirar, vamos a descansar, las arquitecturas del ocio. La inserción de las bellas arquitecturas en los parques, que ya no son únicamente escenarios naturales como antaño, sino soportes bellos y simbólicos de actividades de tiempo libre. Los teatros y auditorios, como veíamos en la introducción, con esa giralda del Madison Square Garden, espacios de democratización del disfrute del tiempo libre, incluso su contribución en la red de baños públicos de la ciudad, que iban acompañados con espacios para el deporte. Todos ellos nos hablan de la arquitectura y de la ciudad americana, pero en ellos también reconocemos la contribución española, esa tradición revisitada y modernizada desde Europa. Si finalmente vamos a Nueva York y miramos hacia arriba, veremos el cielo y los paramentos en picado de sus rascacielos, pero si nos aventuramos a entrar en sus edificios, descubriremos también la ciudad, sus espacios públicos que han buscado acomodo dentro de sus arquitecturas, de los que ahora, ya no tenemos duda, es parte indispensable de la ciudad histórica estadounidense y, por tanto, de su identidad y de su historia contemporánea. Muchas gracias. Bueno, como les prometí, estamos de vuelta para las procesiones, ¿verdad? Pero bueno, antes de eso, pues me gustaría escucharles y ver pues, si tienen alguna duda, comentario, cualquier cosa. Me encantará escucharles. Sí, Francisco eras, ¿verdad? Ah, bueno, primero este señor. Muchas gracias por la excelente conferencia. Quisiera preguntarle, porque tengo noticia de que aquí en Sevilla hay una casa diseñada por José Luis Ser en Nervión. Es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Yo es que la conozco y sí. ¿Usted la conoce? Sí. ¿Ha ido a la conozco por fuera, vamos. Por fuera. Sí. Bueno, la Casa Duclos es una obra juvenil de José Luis Ser,
antes de que lo exiliaran, Sí. en la época de los años finales del 29, principios del 30, una casa súper moderna para su momento, que fue para un familiar, tenía parte de consulta médica y vivienda. Y es interesante porque cuando hacen las primeras biografías y obras monográficas de José Luis Ser, pues como no le encaja este tema de que su primera obra esté en Sevilla, en casi todas quitan la Casa Duclos. Ah, la Entonces, quitan. bueno, hasta muy tarde no ha aparecido como una obra en sus monografías. O sea que está muy bien que usted haya venido a citar y a recordar que aquí tenemos una de sus primeras Una obra obras de José Luis arquitectónicas de Ser. gran valor. Gracias. Muchas gracias por la magnífica conferencia y no cabe duda que no sabía de esa influencia del arquitecto español en Nueva York. Me ha llamado la atención de que a la vista de estas estructuras están trabajando toda a compresión, tal como usted lo ha dicho. Entonces me he preguntado no por inquietud técnica, sino simplemente por la referencia del terremoto que ha habido. La pregunta concreta, ¿hasta qué punto en la Manhattan y qué grado ha tenido si ha habido terremotos o más bien Manhattan es un barco que flota en el mar? No lo sé. Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muy bonita tu pregunta también, porque bueno, la isla de Manhattan es sobre todo y ante todo roca. Realmente cuesta incluso mucho dinero, mucho trabajo cimentar. O sea, por un lado podemos prácticamente cimentar en la superficie y por otro lado, si queremos hacer esos grandes, bueno, eso que hemos visto, ¿no? De los grandes sótanos y el metro, etcétera, pues cuesta mucho en contraposición a nuestra ciudad de Sevilla, ¿no? Que aquí tenemos pues todo el tema de las arcillas, que es muy complicado. Pero con relación a este tema de la vibración, el tema sísmico no es más que una vibración, ¿verdad? Me sirve el ejemplo del Queensboro, ya que es el restaurante Guastavino, ¿no? La obra que mejor reconoce su contribución a la ciudad, pues fue bueno, podemos entender que al estar debajo de un puente por el que pasaba, no olvidemos, no solo los coches, es que pasaba el metro, pasaba la gente, o sea, ahí había unas vibraciones increíbles. Entonces, frente a lo bien que estaba el resto de las obras, esta estaba como un poquito más agrietada, pero estaba en pie. Esto no, quitando alguna bóveda que estaba pegando al lugar de encuentro ya, digamos cuando ya termina la bóveda y está pegando al muro de mampostería, donde ya está el puente, el resto lo que se hizo fue restaurarlo y tal. Entonces, bueno, por supuesto había grietas, y había realmente un tema de agresión del agua, porque claro, encima lo que tenía era un puente, entonces entraba el agua, sus estructuras novedosas, alguna de las patentes lo que hace él es que también mete estructura metálica en alguna de las capas para hacer bóvedas más grandes. Habéis visto que era como un espacio catedralicio, entonces ahí mete, claro, eso se oxida, explota, tal, pero como decía, la mayoría de sus bóvedas ahí, en ese momento de vibración, etcétera, casi todas lo que se hace es restaurar y tal. Por tanto, todos los ingenieros, toda la gente que se ha dedicado a este tema de las restauraciones, pues están totalmente enamorados y fascinados con este sistema, ¿no? Del cual tenemos tanto que aprender hoy en día, ¿no?